Bueno, senador Lustó. Pero porque sí, no era necesario. No, porque sí, no. Voy a hacer algunas consideraciones. En primer lugar, es raro que estemos prorrogando impuestos. ¿Qué quiero decir con que es raro? Nosotros no prorrogamos el impuesto al IVA, ¿no? Hay un montón de impuestos que no prorrogamos. Una vez que se sanciona una ley, esos impuestos son permanentes. ¿Cuál es la diferencia con estos impuestos? Estos impuestos son impuestos directos. En la Constitución los impuestos directos le corresponde recaudarlos a las provincias. Entonces, como en distintas crisis que han tenido la Argentina, y no solamente la Argentina, sino otros países, lo que se ha hecho es crear impuestos y centralizar su recaudación por un tema de capacidad y economía de escala. Entonces, el impuesto a los réditos, que hoy conocemos como impuesto a las ganancias, es un impuesto que surgió en la Argentina como respuesta a la crisis del 30, la crisis de la Gran Depresión. Surgió en otros países también. En esa crisis y también en crisis anteriores, en 1890, en 1930, países federales recentralizaron la recaudación de impuestos. Pero como son impuestos que constitucionalmente le corresponden a las provincias, porque son impuestos directos, es que los estamos prorrogando. ¿Qué quiero decir con esto? El impuesto a las ganancias lleva 90 años. El impuesto a los bienes personales se introdujo en la Argentina en el año 1991, lleva 32 años. El impuesto a los débitos y créditos se introdujo hace 21 años. Entonces, hablamos de prórroga de impuestos, pero en el fondo es por esta anomalía de que son impuestos que recauda la nación cuando le corresponden a las provincias, y como decía el presidente de la comisión, son tributos que son imprescindibles en términos de su recaudación a la hora del normal funcionamiento del Estado. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la certidumbre del financiamiento, del gasto y la inversión pública, nosotros estamos de acuerdo y nos parece sumamente importante, y por eso tenemos la responsabilidad no de financiar al Estado, pero por otro lado, nosotros queremos dar algunas señales a futuro que son las mismas o en la misma dirección que el gobierno de Juntos por el Cambio en el pasado. Entonces nosotros creemos que bienes personales que se subió durante la emergencia o la ley de emergencia social, económica, productiva, etcétera, debería revertir a los niveles que tenían en ese momento, de la misma manera que creemos que otro impuesto enormemente distorsivo, como es el impuesto a los débitos y créditos, deberíamos, en virtud de un acuerdo político, empezar a hacer que paulatinamente sea tomado a cuenta de ganancias. ¿Por qué? Porque igual que ocurre con ingresos brutos, que es un impuesto sumamente distorsivo, que impide agregar valor, o que obstaculiza el agregado de valor, que tiene un sesgo antiexportador, algo parecido pasa con el impuesto a los débitos y créditos. El impuesto a los débitos y créditos desbancariza, prevé un incentivo a la informalidad, prevé un incentivo a algo que no nos gusta que pase, que es la concentración vertical, la integración vertical, donde una empresa hace todas las etapas distintas de un proceso de agregado de valor y entonces no permite que otros surjan porque se ahorra toda la cascada de débitos y créditos. Es un impuesto que tiende a generar precios más altos porque toda aquella cuestión que tenga alta rotación, por ejemplo los supermercados, lo que genera es el pago de impuestos de manera mucho más asidua durante el ciclo de un mes. Entonces nosotros creemos, como decía antes, que la prórroga de estos impuestos es una cosa natural, pero en términos de hacia dónde queremos caminar como política económica, queremos señalar que tenemos que tender a bajas de impuestos y por eso nos vamos a focalizar en nuestra posición, habilitando, como decía, el normal funcionamiento del Estado, pero señalando nuestra postura de que hay que ir reduciendo débitos y créditos, que es un mecanismo automático de recaudación, pero que tiene estos defectos y que debería tender a poder ser tomado a cuentas de ganancias, y también en materia de bienes personales lo que acabo de señalar, que es la postura que tuvo también a la hora del debate en comisión Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. Gracias. Gracias, señor presidente. ¿Alguien más?